No sabiendo qué responder a esta gentileza, Rosa baja los ojos y volviéndose al señor Grugies le pide respetuosamente permiso para ir a buscar su sombrero. El señor Grugies, que comprende naturalmente su posición, le hace una señal afirmativa. El señor Crisparkle aprovecha la oportunidad para hacerle al señor Tartar una exposición sucinta de la penosa y difícil situación en que se encuentran Neville y su hermana. No le falta tiempo para hacerla, por cuanto el sombrero de Rosa parece necesitar algunos retoques. Finalmente salen los tres. El señor Tartar ofrece su brazo a Rosa y el señor Crisparkle abre la marcha a una cierta distancia. Pobre, pobre Eddie, piensa Rosa, en esos momentos. El señor Tartar habla accionando con su mano derecha, se inclina hacia su compañera y le conversa animadamente. No sería tan fuerte ni tan tostado por el sol cuando lo salvó al señor Crisparkle, piensa Rosa, echándole una mirada de soslayo, pero era ya determinado y valeroso. El señor Tartar refiere que ha sido marino y que ha navegado por todos los mares del mundo durante años y años. ¿Cuándo piensa usted hacerse a la mar? Le pregunta Rosa. Nunca. Rosa se pregunta lo que pensarían sus compañeras de la casa de las monjas si la vieran atravesar la calle del brazo de un marino. Está emocionada, y compara los transeúntes pequeños y débiles con aquel hombre vigoroso, que hubiera podido levantarla en sus brazos y llevarla millas y millas sacándola de quién sabe qué peligros. Piensa, también, que los ojos azules del señor Tartar parecen hechos para mirar muy lejos y prevenir el peligro, hacia el que sería capaz de correr para afrontarlo más de cerca. Lo mira furtivamente y se dice que él también debe de pensar algo sobre sus ojos. Y todo esto la llena de confusión. Por esta razón nunca supo exactamente cómo subió, ayudada por el señor Tartar, hasta su jardín aéreo, donde cree encontrarse en un país maravilloso, cuyas flores se abren exuberantes como en pleno campo, en la extremidad de sus tallos de hierro. Si pudieran estas flores durar eternamente. Capítulo 22. Las cosas SOMPLICAN. Las habitaciones que componen el departamento del señor Tartar son las más claras, más limpias y mejor ordenadas que jamás se hayan visto bajo el sol, la luna y las estrellas. Los pisos han sido pulidos y lustrados y los bronces están tan brillantes como un espejo de metal. Ni una mancha, ni una salpicadura en el mobiliario que deja, por su brillo y limpieza, maravillado al visitante. Su sala se parece a la cabina de un almirante, su cuarto de baño a una lechería. Su dormitorio, adornado con armarios de numerosos cajones, recuerda el despacho de un comerciante en granos, y su hamaca, suspendida en el medio de la habitación, se balancea como una nube blanca. Cada uno de los objetos de su pertenencia tiene su lugar determinado: los mapas y cartas geográficas, sus libros y sus cepillos, sus ropas y zapatos, telescopios y otros instrumentos marinos, están alineados en orden maravilloso, accesibles al alcance de la mano. El archivo, los anaqueles y cajones están dispuestos en forma de aprovechar hasta pulgadas de espacio. Su pequeño y brillante servicio de platería está también ordenado sobre la alacena, que se ven al primer golpe de vista las cucharillas de sal. Idéntica cosa puede decirse de sus utensilios de tocador, dispuestos sobre la mesa en forma tal que se hubiera notado en ella una minúscula pajuela, y lo mismo sucede con los exóticos objetos que ha coleccionado en sus numerosos viajes. Embalsamados y disecados, por medio de una técnica sumamente perfeccionada y adecuada a las diferentes especies, los pájaros, peces y reptiles ocupan sus respectivos anaqueles, junto a los caracoles, dijes de coral y algas marinas. No falta el tarro de barniz, del que el señor Tartar echaría mano para hacer desaparecer sobre sus muebles alguna mancha furtiva dejada allí por los dedos de algún visitante curioso. Jamás un navío de guerra estuvo más limpio y más brillante. En este hermoso día de verano, el señor Tartar ha tenido un pequeño toldo para proteger su jardín florecido. No hay como los marinos para aparejar tan prolijamente las lonas. Todo aquel ambiente respira atmósfera marina, y las mismas flores de su jardín podrían adornar perfectamente las ventanas de popa de un navío. Parece un barco listo para zarpar, a la espera de la orden de levar anclas emitida por el señor Tartar por medio de una bocina, todo el mundo a su puesto. Izad las velas. El señor Tartar hace a maravilla los honores en su lindo barco. Cuando un hombre tiene una manía inofensiva, es grato contemplar el ejercicio de esta pasión bajo el aspecto humorístico. Y si este hombre es por naturaleza serio, cordial, franco y sencillo, no puede encontrarse más a gusto que practicando esta afición.
Rosa, conducida a través del navío con todos los honores propios de una primera dama del almirantazgo, o de un hada del mar, piensa que es encantador que el señor Tartar sea el primero en tomar a broma sus peregrinas y extravagantes instalaciones. Pero cuando se muestra realmente magnífico a los ojos de la joven, es al salir discretamente de su cabina de almirante una vez terminada la inspección de su barco, y rogarle que se sienta como dueña y señora de él y de su jardín, uniendo a su palabra el movimiento de su mano vigorosa, de aquella mano en que estuvo suspendida la vida del señor Crisparkle. Elena, Elena Landless. ¿Estás ahí? ¿Quién me llama? No eres Rosa. Y otro rostro encantador aparece en la ventana. Querida, pero, ¿cómo estás aquí, mi buena amiga? La verdad es que no lo sé, dice Rosa, enrojeciendo, a menos que esté soñando. ¿Por qué aparecen rubores en esta hermosa carita más fresca que las mismas flores que la rodean? ¿Acaso el color sonrosado es prerrogativa natural en aquel país mágico? Pero yo no sueño, dice Elena, sonriendo. Te ruego me digas cómo es que nos encontramos reunidas, tan cerca una de la otra y de manera tan inesperada. Bien inesperada, realmente, en medio de las terrazas y chimeneas, en la vieja casa que lleva las famosas iniciales P. J. P. Y bajo este jardín aéreo, nacido del agua salada del mar. Recobrada Rosa de su emoción, le explica a su amiga, rápidamente, los hechos, y todos los cómo, y por qué, de este encuentro. Y el señor Crisparkle está aquí. Le dice, arribando bruscamente a esta conclusión. Y lo creerás, él le ha salvado la vida. Claro que puedo creer semejante cosa del señor Crisparkle, dice Elena ruborizándose. Decididamente son frecuentes los rubores en el jardín aéreo. Sí, pero no es el señor Crisparkle quien lo ha salvado a él, dice Rosa corrigiéndose con empeño. No te comprendo, querida. Es el señor Crisparkle quien ha sido salvado. Si lo hubieras oído hace un momento expresar la alta opinión que tiene del señor Tartar. Porque es al señor Tartar a quien le debe la vida. Los negros ojos de Elena se fijan atentamente en el hermoso rostro que brilla en medio de las flores y le pregunta en tono más bajo y con aire pensativo. ¿El señor Tartar está contigo en este momento, querida? No. Él me ha cedido momentáneamente su departamento, es decir, nos lo ha cedido. Es un lugar encantador. De verdad. Se parece al interior del más bello barco que jamás se haya lanzado al mar. Es como un sueño, sugiere Elena. Rosa responde con un movimiento de cabeza y respira hondamente el perfume de las flores. Después de un momento de silencio, y con un tono que a Rosa le parece muy triste, dice Elena. El pobre Neville trabaja en su cuarto. El sol, que da aquí de lleno, ha dejado su habitación en la sombra. Yo creo que es mejor que ignore que tú has estado tan cerca de él. Oh, yo también lo creo, contesta vivamente Rosa. Y por otra parte, prosigue Elena, algo indecisa, me imagino que con el tiempo tendrá que enterarse de todo lo que tú me has dicho, pero no estoy segura. Pregunta al señor Crisparkle, mi querida, si debo decirle a Neville parte de cuanto tú me has contado, o todo. Rosa penetra en la cabina de mando y expone la situación. El canónigo menor resuelve dejar la solución librada al criterio de Elena. Dile que se lo agradezco de todo corazón, dice Elena, cuando aparece Rosa para transmitirle esta respuesta. No obstante, me gustaría que le preguntaras de nuevo si no sería mejor esperar a que las perversas intenciones dirigidas contra Neville se descubran por sí solas, en vez de advertirlo contra ese miserable. En primer término debemos asegurarnos si, en realidad, se trama algo en la sombra contra nosotros. El canónigo menor encuentra tan arduo y dificultoso el problema, que no se atreve a dar una opinión definitiva, y después de varios ensayos y fracasos para resolverlo, propone recurrir al señor Rubies. Con el consentimiento de Elena, el señor Crisparkle, simulando aunque sin mayor éxito ser un transeúnte indiferente, cruza el pasaje, y entrando en la casa que lleva las iniciales P. J. T. formula su pregunta. El señor Rubies sostiene, como principio, que si se puede disimular la lucha dirigida contra un fascineroso o una bestia feroz, nada es más conveniente. Afirmando que en Jack Jasper se combinan el bribón y la bestia feroz. Así aconsejado, el señor Crisparkle regresa para transmitir a Rosa esa sabia respuesta, que Rosa, a su vez, comunica a Elena. Esta parece abismarse en sus pensamientos y en efecto, reflexiona seriamente sobre lo que acaba de oír. Podríamos contar incondicionalmente con la ayuda del señor Tartar, Rosa. Inquiere Elena. Oh, sí, piensa Rosa, tímidamente. Casi se animaría ella a responder afirmativamente.
Considero que tu opinión es tan acertada como la del señor Crisparkle, y no creo necesario consultarle, mi querida. Extraño parecer el de Elena. Piensa que Neville no conoce a nadie en esta ciudad, que no ha cambiado palabra con alma viviente, excepto con él, señor Tartar. Si éste pudiera venir a verlo seguido sin ocultarse, y consagrarle algunos minutos en estas visitas, si quisiera venir casi todos los días, tal vez consiguiéramos así algo positivo. Algo positivo, dices, querida. Repite Rosa, mirando el rostro de su amiga con aire perplejo. ¿Qué podríamos conseguir con eso? Explícamelo. Si los movimientos de Neville son realmente vigilados, si el fin que se proponen es aislarlo de todos sus amigos y precipitarlo, minuto a minuto, en la desesperación, tal como parece resultar de la amenaza que te ha hecho. No es lo más probable que su enemigo se pondrá en una y otra forma en contacto con el señor Tartar para prevenirlo contra Neville y alejarlo de él. En este caso estaríamos enteradas por el mismo señor Tartar, no solamente de sus maniobras, sino también de los medios que usará para llegar a él. Comprendo, exclama Rosa, y desaparece en la cabina de mando. Poco después su hermoso rostro reaparece radiante de animación. Ha puesto en conocimiento del señor Crisparkle esta decisión, quien se la ha comunicado al señor Tartar, que se pone a disposición de todos, en caso de ser solicitado. Al decir estas palabras, Rosa vuelve la cabeza hacia la cabina mostrando su confusión y agregando que el señor Tartar está dispuesto a acudir en su ayuda, si es necesario. Dile, te ruego, que se lo agradezco desde lo más íntimo de mi corazón, dice Elena. De nuevo Rosa entra en la cabina a llevar este último mensaje, y regresa con nuevas seguridades de las buenas disposiciones del señor Tartar. Es evidente que trataba de dividirse entre este y Elena, lo que prueba que la turbación no siempre se equivoca y puede, por el contrario, muchas veces ser sumamente sutil. Y ahora, mi querida, no olvidemos que nuestra primera entrevista debe ser prudente. Debemos separarnos. Oigo que Neville sale de su habitación. ¿Volverás allá? ¿Con la señorita Twinkleton? Pregunta Rosa. Sí. Oh, yo no podría quedarme más allá, después de aquella terrible entrevista. Dice Rosa. ¿A dónde irás entonces, querida mía? Ahora que lo pienso, no sé qué haré, dice Rosa. No he decidido nada, pero mi tutor cuidará de mí. No te inquietes, querida. Es seguro que me ubicaré en alguna parte. Y tendré noticias de mi capullo de rosa por el señor Tartar. Dice Elena. Sí, me imagino. Y una vez más Rosa vuelve la cabeza, reemplazando con este gesto el pronunciar el nombre del marino. Dime alguna cosa antes de separarnos, querida Elena. Dime que comprendes que no estuvo en mí evitarlo. ¿Evitar qué, mi querida? Evitar que él fuera tan malo y tan vengativo. ¿No crees que podría llegar a un arreglo conciliatorio con él? Tú sabes bien cuánto te quiero, mi querida, contesta Elena, indignada. Y bueno, preferiría más bien verte tendida muerta a mis pies. Lo que dices me ha hecho mucho bien. Le dirás a tu querido hermano. Le darás mis saludos y la expresión de mi simpatía. Le pedirás que no me odie. Elena hace un signo con la cabeza, como queriendo expresar que esta última recomendación es más que superflua, y despidiéndose envía a su amiga besos con la mano, que son correspondidos por Rosa con igual afecto. Aquí Elena ve aparecer una mano bronceada en medio de las flores, que ayuda a Rosa a entrar en el departamento. Basta que el señor Tartar oprima un resorte de uno de sus armarios, para que aparezca una apetitosa colación, suculentos macarrones, relumbrantes licores, especias tropicales mágicamente conservadas, y jaleas de frutas tórridas se ofrecen en profusión a las miradas de Rosa. Pero el señor Tartar no puede detener la marcha del tiempo, que transcurre inexorable. Tan rápido corre, que Rosa debe de abandonar el país de las flores para descender a la tierra y regresar al lado de su tutor. ¿Qué haremos ahora, querida? Dice el señor Grugias. O mejor dicho, ¿qué actitud tomaremos respecto a ti? Rosa solo puede lanzarle una mirada con la que parece solicitar perdón por las preocupaciones y molestias que ocasiona. La idea de vivir al abrigo de todo peligro en el Hotel Furnival, durante el resto de sus días, es la única que ocupa su espíritu. He pensado, dice el señor Grugias, que como la respetable señorita Twinkleton aprovecha algunas veces la ocasión de venir a Londres para visitar a sus amistades y a los padres de sus alumnas, podríamos, provisoriamente, invitarla para que viniera a vivir contigo durante un mes. ¿Vivir a dónde, señor? Pero, continúa el señor Grugias, no podríamos alquilar un departamento amueblado en la ciudad y rogarle que te sirviera de acompañante. Y pasado ese mes, señor.
Pasado ese mes, dice el señor Rubias, nuestra situación no podrá ser peor que la actual. Yo pienso, en efecto, que ese proyecto podría, en realidad, sacarnos de apuros por algún tiempo. Entonces, salgamos, dice el señor Rubias, levantándose, y vayamos a buscar nuestro departamento amueblado. Nada sería más agradable para mí que gozar de tu dulce presencia, como he disfrutado la tarde anterior. Yo quisiera alegrar todos los días de mi vida de ese modo, pero nada de cuanto me rodea es conveniente para una joven. Lancémonos a la búsqueda de aventuras y vamos a buscar un departamento. El señor Crisparkle, que va a regresar de inmediato a su casa, será sin duda tan amable que verá a la señorita Twinkleton e invitará a esta dama para que nos preste su ayuda en la realización de nuestro plan. El señor Crisparkle acepta la comisión y parte apresuradamente. En cuanto al señor Brugies y su pupila emprenden su expedición. El señor Brugies considera que el mejor sistema para encontrar un departamento amueblado consiste en atravesar la calle para examinar toda casa que ostente un letrero en una de sus ventanas, luego dirigirse a la parte posterior de esta misma casa y hacer una nueva inspección por el frente, pero sin entrar para nada en ella. La búsqueda, en estas condiciones, promete prolongarse. Por fin, el señor Brugies recuerda una cierta viuda, prima del señor Bassard, que solía alquilar alojamientos, y que en una oportunidad le había hecho una visita para pedirle la recomendara a sus relaciones. Dicha viuda vive en Southampton Street, Bloomsbury Square. Su nombre aparece grabado con grandes letras en una placa de bronce. Pillikin. Y no dice a qué sexo pertenece Billikin. La buena señora tiene lánguido aspecto, y sus características consisten en un gran candor y una desbordante franqueza. Aparece con su aire lánguido desde una pequeña sala, situada en la parte posterior de la casa, parece llegar después de una serie de sucesivos desvanecimientos. Confío en que estará usted en perfecta salud, señor, dice la señora Billikin, inclinándose ligeramente al reconocer a su visitante. Sí, muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Y usted, señora? Pregunta el señor Brugies. Yo también me encuentro muy bien, responde la señora Billikin, luego de aspirar profundamente, como para combatir un nuevo ataque de debilidad. También como no lo he estado jamás. Mi pupila y una dama de edad respetable, dice el señor Brugies, desearían encontrar un departamento amueblado y agradable por 1 o 2 meses. ¿Tiene usted lo que nosotros buscamos, señora? Señor Brugies, contesta la señora Billikin. Yo no quiero engañarlo, lejos de mí esa idea, tengo departamentos en esas condiciones. Es fácil observar que la buena señora se dice mentalmente, que me maten, si no soy sincera. ¿Cuáles son los departamentos que tiene usted, señora? Pregunta el señor Brugibus amablemente, queriendo así disipar cierta rudeza y severidad que ha observado en la actitud de la viuda. He aquí este salón, que podríamos llamar, si le parece, la sala de recepción. Como usted ve, señorita, está al frente de la casa, dice la señora Billikin, incorporando a Rosa en la conversación. La sala, que está a los fondos, es la que yo ocupo, y me he propuesto no dejarla nunca. Hay 2 dormitorios arriba, que están iluminados a gas. Yo no les diré a ustedes que los pisos de esas habitaciones son muy sólidos, porque no lo son, pero repararlos significaría excederme en los gastos que no me puedo permitir siendo la única locataria durante el año. La cañería del agua corriente pasa debajo de esos pisos, es un detalle que es mejor que conozcan ustedes. El señor Brugies y Rosa cambian una mirada significativa que expresa alguna contrariedad, aunque no tienen la menor idea del desastre que significa este sistema. Al mismo tiempo, la señora Billikin se lleva la mano al pecho, como para testimoniar que se ha sacado un gran peso de encima. Bueno, los techos, al menos, creo que estarán en buenas condiciones. Dice el señor Brugies, armándose de un poco de valor. Señor Brugies, responde la señora Billikin, si yo le dijera que tiene techo sobre su cabeza, correría el riesgo de engañarlo, y eso no quiero hacerlo. No, señor. Las tejas se aflojan en el invierno, cuando el viento sopla con violencia, y los desafío a que consigan mantenerlas en su puesto. Al llegar a este punto, la señora Billikin, que ha mostrado un poco de precipitación al dirigirse al señor Brugies, se recobra para no abusar del ascendiente moral que cree tener sobre él. En consecuencia, continúa, con más dulzura, pero firme en su franqueza incorruptible, sería inútil que los condujera arriba solo para oírles decir, señora Billikin, ¿qué es esta mancha que veo en el techo? Y verme forzada a responder. No lo comprendo a usted, señor. No quiero ser falsa. Me habría dado cuenta antes de que usted mismo me lo hubiera hecho notar. Es la humedad, señor, penetra o no penetra.
Usted podría estar acá durante 6 meses y no advertirla, y puede llegar un momento, es preferible que usted lo sepa, en que estará empapado como una sopa. El señor Rubius no parece muy halagado de verse utilizada como ejemplo. ¿No tiene usted otros departamentos, señora? Pregunta. Señor Rubius, contesta ella, con tono más solemne aún. Sí los tengo. Usted me pregunta si tengo otros departamentos, y mi honesta y franca respuesta es, los tengo. Los del primero y segundo piso están desocupados y compuestos por hermosas habitaciones. Vamos, vamos al grano. No hay nada desagradable en esos departamentos. Pregunta el señor Rubius, cobrando confianza nuevamente. Perdóneme, señor Rubius. Hay que subir las escaleras. Si su voluntad no está dispuesta hacia esta cuestión de las escaleras, se expondrá a una inevitable decepción. Usted no podría, señorita, dice la señora Bilikin, dirigiéndose a Rosa, con tono de reproche, edificar un primero, y mucho menos un segundo piso al nivel de la calle. Eso no sería posible, señorita, no podría hacerlo y en ese caso, ¿para qué ensayarlo? La señora Bilikin dice esto tan seriamente, como si Rosa hubiera manifestado la firme determinación de sostener esta absurda tesis. ¿Podemos visitar estas habitaciones, señora? Pregunta el tutor. Señor Rubius, respóndela al señor Bilikin. Puede usted hacerlo. No le voy a ocultar que usted lo puede hacer. Y la señora Bilikin va en busca de Chai, a la salita que queda detrás de la casa. Cuando su sirvienta le ha puesto el Chai sobre los hombros, abre la marcha. Es como un reglamento observado desde tiempo inmemorial, que la buena señora no puede ir a ninguna parte, si no está cubierta con aquel Chai. Se detiene varias veces mientras asciende la escalera, para retomar aliento y al llegar al salón apoya sus manos sobre el corazón como si le fuera a saltar y lo sujetara en el momento en que va a escapársele. Y el segundo piso, dice el señor Rubius, después de haber visitado el primero, encontrándolo en condiciones satisfactorias. Señor Rubius, responde la señora Bilikin, volviéndose hacia él con aire ceremonioso, considerando llegado el momento de ponerse de acuerdo sobre un punto tan delicado, ya restablecida la confianza entre ellos, el segundo piso está encima de este. Podemos igualmente visitarlo, señora. Sí, señor, dice la señora Bilikin. Es claro como el día. Habiendo encontrado este departamento según sus deseos, el señor Rubius se aparta con Rosa hacia el marco de la ventana. Su consulta es breve, y pidiendo pluma y tinta, el hombre de negocios redacta en algunas líneas las condiciones de la locación. Durante este tiempo, la señora Bilikin ha tomado asiento y hace un resumen del trato. 45 chelines por semana, si el alquiler es mensual, dice la señora Bilikin, me parece un precio conveniente para ambas partes. No estamos en Bond Street ni en St. James Palace, pero tampoco tenemos la pretensión. No nos pondremos tampoco en el caso de discutir este hecho, ¿para qué habríamos de hacerlo? En lo concerniente al servicio, hay 2 sirvientas empleadas en la casa, que ganan un sueldo fijado con toda liberalidad. Ha habido dificultades con respecto a las idas y venidas de los proveedores, pues las huellas de sus botas embarradas, en los escalones limpios, es un inconveniente inevitable y no deseo recibir ninguna queja ni intervenir en ello. El carbón está junto al hogar o en la carbonera, y pone especial énfasis sobre la preposición como marcando esta sutil, pero enorme diferencia. Los perros no son mirados con agrado, añade, aparte de su desaseo, se inclinan al robo, y esto da lugar a sospechas y discusiones desagradables. Entretanto el señor Rubius ha redactado el contrato de alquiler y preparado su billetera. He firmado este contrato por las 2 damas que lo ocuparán, dice. ¿Es usted tan amable de firmar a su vez con su nombre y apellido, si le parece? No, señor. Es necesario que me excuse usted. Mientras esta casa sea conocida con el nombre indefinido de Casa Bilikin, y mientras quede una duda en el espíritu de las malas personas sobre el escondite donde Bilikin se puede ocultar, sea cerca de la puerta de entrada o en el subsuelo, y mientras no sospechen su talla, su peso y su fuerza, yo me sentiré segura. Pero declarar abiertamente que soy una mujer sola y sin defensas, no. 1000 veces no. Usted no querrá, ni por un momento, repite la señora Bilikin vivamente, temerosa del perjuicio que pudiera acarrearle, y sobre este punto apelo a la comprensión de la señorita. ¿No pensaría usted, señorita, ofrecer ventajas al sexo bruto oponiéndose a una persona de su mismo sexo débil? ¿No lo pensaría usted? Rosa, ruborizándose, ruega a su tutor que se contente con la firma hecha de cualquier modo. Y enseguida la misteriosa palabra Bilikin, tan breve, es estampada al pie del contrato. Es este el modo de firmar de nuestros grandes nobles.
Todos los detalles quedan concluidos para tomar posesión del departamento a los 2 días, fecha en que probablemente llegaría la señorita Twinkleton, y Rosa regresa al Hotel Furnival apoyada en el brazo de su tutor. Pero he aquí que el señor Tartar está paseándose delante del Hotel Furnival. Se detiene a la vista de Rosa y su tutor, y se acerca a ellos. Se me ha ocurrido, dice el señor Tartar, que podríamos remontar el río. El tiempo está espléndido y la marea propicia. Tengo un bote de mi propiedad en Temple Stairs. La verdad es que hace mucho tiempo que no voy al río, dice el señor Grugias, evidentemente tentado de aceptar la invitación. Yo nunca he paseado por el río, dice Rosa. Media hora después todo está arreglado, y remontan el río. La marea los conduce. El día es magnífico. El bote del señor Tartar, rápido y cómodo. El señor Tartar y Lovely, su marinero, manejan sendos pares de remos. El señor Tartar posee, además, un yate en Greenhithe. Lovely se encarga de cuidarlo, y lo ha dejado por haber sido llamado en esta ocasión. Es un compañero agradable, de buen humor, con cabellos y patillas cobrizas y gruesa cara colorada. Hace pensar en la imagen del sol, esculpida en vieja talla de madera. Sus cabellos y patillas le rodean su rostro formando los rayos. Resplandece al frente del bote con su camiseta de marino que cubre, o descubre, su pecho, esto es cuestión de apreciación, y sus brazos marcados de tatuajes. El señor Lovely parece maniobrar el barco fácilmente, lo mismo que el señor Tartar. El bote avanza rápidamente al impulso de los remos, que se hunden en el agua. El señor Tartar habla como si no pensara en otra cosa, y Rosa lo escucha. El señor Grugias se mueve continuamente, lo que hace perder la estabilidad del bote, pero basta un golpe de remo del señor Tartar, o un simple movimiento del Lovely inclinándose hacia adelante, para restablecer el equilibrio. La creciente los lleva hasta que se detienen para comer en un jardín adornado de verdes arbustos, después de lo cual el reflujo los conduce nuevamente hacia Londres, mientras flotan a su alrededor pequeñas ramas de mimbre. Rosa trata de coger algunas de aquellas ramas, y lo consigue ayudada por el señor Tartar. El señor Grugies intenta la misma cosa, pero sin ayuda ninguna, cae de espaldas. Se resuelve descansar un rato bajo los árboles. ¡Qué dulce reposo! El señor Lovely hace sus habituales piruetas, compone los almohadones y corre de un extremo al otro de la embarcación para ajustar el cordaje. Tiene los pies desnudos, para él los zapatos son una superstición y las medias una indigna esclavitud. El regreso se efectúa en medio de los delicados perfumes de las riberas floridas y del ruido musical de las aguas. Demasiado corto para sus deseos. La ciudad, grande y oscura, refleja en el río la sombra de sus puentes macizos. Y los jardines floridos parecen haber quedado para siempre inalcanzables en la lejanía. Pero ¿es acaso posible pasar por la vida sin encontrar tristes periodos? Se dice Rosa al despertar al día siguiente, cuando la ciudad ha vuelto a recobrar su aspecto sombrío y todo el ambiente parece estar a la expectativa de algo inusitado. Piensa que los días transcurridos en el pensionado de Cloisterham se han esfumado. Otros más áridos se presentarán, a intervalos melancólicos y tediosos. Pero ¿qué es lo que en realidad espera Rosa? Quizá la señorita Twinkleton. La señorita Twinkleton llega a su debido tiempo. De su sala interior sale la Billiken para recibir a la señorita Twinkleton, y desde aquel preciso instante aparece una mirada de desafío en los ojos de la viuda. La señorita Twinkleton trae consigo numeroso equipaje, que comprende también el de Rosa. A la señora Billiken le desagrada que la señorita Twinkleton, absorbida por la preocupación de su equipaje, no responda a las preguntas que le hace sobre sus datos personales con la claridad y exactitud que demanda esta clase de preguntas. En consecuencia, la majestad ofendida deja su sello sobre la frente de la Billiken, y la situación empeora cuando, equivocadamente, la señorita Twinkleton quiere entregar a la viuda los 2 chelines y 6 peniques que debe dar al cochero. No, dice la Billiken, le estoy muy agradecida, pero no estoy todavía en el límite de recurrir a la limosna. Al verse tratada así, la señorita Twinkleton pregunta desorientada a quién debe pagar, ya que hay 2 cocheros esperando. Lo cierto es que la señorita Twinkleton ha alquilado 2 cabs, y los 2 cocheros, no obstante haber recibido su paga, continúan con la mano extendida y parecen clamar al cielo y a la tierra, como si no hubieran sido pagados según lo merecen. Atemorizada por este espectáculo alarmante, la señorita Twinkleton deposita un chelín más en cada una de aquellas manos exigentes, dejando constancia de su extralimitación y recontando su equipaje. Después de haber mirado el chelín de suplemento, y murmurando entre dientes, los 2
cocheros bajan la escalera de la casa y montando en sus respectivos pescantes se alejan, dejando a la señorita Twinkleton, bañada en lágrimas, sentada sobre una de sus cajas de sombreros. La Bilikin observa esta muestra de debilidad sin ninguna consideración y da orden a un sirviente de entrar el equipaje y ocuparse de él. Desaparecido este gladiador de la arena y restablecida la tranquilidad, las nuevas inquilinas se disponen a comer. Pero la Bilikin se ha enterado, quién sabe por qué conductos, que la señorita Twinkleton dirige un pensionado. De esta información al pensamiento de que la señorita Twinkleton se propone enseñarle alguna cosa, el salto es fácil. Pero es lo que usted no hará, se dice la Bilikin, hablando consigo misma. Yo no soy su discípula, como puede serlo ella. Esto en cuanto a Rosa se refiere. Pobre pequeña. Por su parte, la señorita Twinkleton, después de haber cambiado su tocado y recuperado un poco la calma, está animada de las más cordiales disposiciones y del deseo de hacer todo lo posible para sacar el mejor partido de su posición. Con su canasto de labores, la directora del pensionado se convierte de pronto en una dama de compañía alegre y jovial, animada por el deseo evidente de mostrarse la mujer sabia y experta que es. En ese momento, la señora Bilikin entra anunciándose por sí sola. No quiero ocultarles, señoras, dice la Bilikin, envuelta en su chai de ceremonias, ya que no forma parte de mi carácter disimular mis actos ni mis intenciones, que me tomo la libertad de presentarme ante ustedes para expresarles mi esperanza de que hayan encontrado la comida a su gusto. Aunque mi sirvienta no es una profesional en el arte culinario, sino una simple cocinera, su sueldo es lo suficientemente como para estimularla, y por cierto que es bastante hábil para preparar un buen asado. Hemos comido, la verdad, muy bien, dice Rosa. Le estoy muy agradecida. Como de costumbre, dice la señorita Twinkleton con amabilidad. Qué raro que no haya añadido, mi buena mujer. Como acostumbramos, repite la señorita Twinkleton. Un régimen alimenticio liberal y nutrido, a pesar de ser muy simple. No tenemos motivo para extrañar nuestra ausencia de la vieja ciudad y las costumbres de la casa en la cual hemos pasado hasta ahora nuestra vida, sometidas a una regla de apacible rutina. He creído conveniente hacer una observación a mi cocinera, interrumpió la Bilikin en un arranque de franqueza, y espero que usted lo aprobará, señorita Twinkleton. Que sería una buena medida que la señorita, que ha estado sometida a lo que consideramos aquí un régimen muy pobre, fuera llevada gradualmente a un régimen más nutritivo. Para pasar de golpe de una alimentación insuficiente a una más nutritiva y generosa, de un régimen de pensionado a una lista de alimentos más ampliamente considerada, es menester poseer una constitución robusta, que rara vez se encuentra en las jóvenes, y mucho más si han estado minadas por varios años de pensionado. La señora Bilikin se muestra de este modo abiertamente contra la señorita Twinkleton, a la que ya mira como su enemiga personal. Sus observaciones, replica la señorita Twinkleton con un dejo de dignidad, son hechas con buena intención, no lo dudo, pero permítame asegurarle que son completamente equivocadas sobre regímenes de pensionado y solo pueden ser nacidas de un absoluto desconocimiento de lo más elemental en la materia. Bueno, continúa la Bilikin, mis conocimientos, señorita Twinkleton, están basados en mi experiencia personal, que tengo el derecho de apreciar como una buena guía. Estuve cuando era joven en un pensionado muy de moda, y del que era directora una dama tan distinguida como usted misma y más o menos de su edad, o quizá algunos años más joven, y allí sufrí una anemia debida a la deficiente alimentación del instituto, que me ha hecho sufrir durante toda mi vida. Es muy triste, dice la señorita Twinkleton con igual prudencia, mezclada de ironía. Es lamentable. Rosa, ¿cómo va tu labor? Señorita Twinkleton, dice la Bilikin con ceremoniosa dignidad, antes de retirarme, después de esta frustrada invitación como conviene a una persona de mundo, deseo dirigirle una pregunta, como la haría a otra dama distinguida. ¿No ha puesto usted en duda mis palabras de hace un momento? No veo en qué puede fundar usted semejante suposición, responde la señorita Twinkleton. La Bilikin la interrumpe. No me atribuya, le ruego, suposiciones que no me hubiera permitido. Usted se expresa con facilidad, señorita Twinkleton, y esa facultad sin duda tiene su precio entre sus discípulas, pero yo no le pago por hablar correctamente, y vuelvo a repetirle la pregunta. Si hace usted alusión a la pobreza de su sangre, empieza a decir la señorita Twinkleton. Pero la Bilikin la interrumpe nuevamente. Yo no he usado semejante expresión. Si usted hace alusión a la pobreza de su sangre, repite imperturbable la señorita Twinkleton. Empobrecimiento producido en mi organismo por la alimentación del pensionado, subraya la Bilikin.
Entonces, replica la señorita Twinkleton, todo lo que puedo decirle es que estoy obligada a creerle su declaración, que es en verdad poco concluyente. Y no puedo evitar el agregar que esa triste circunstancia influye sobre el encanto de su conversación, la desgracia es doble, y sería de desear que su sangre fuera más rica. Rosa, querida mía, ¿cómo marcha tu labor? Antes de retirarme, señorita, declara la Biliquín a Rosa, volviendo la espalda a la señorita Twinkleton, desearía que quedara bien establecido que las comunicaciones que tengamos que hacernos en adelante tendrán lugar entre usted y yo exclusivamente. No reconozco aquí la autoridad de una dama de edad. No necesito la protección de señoras de edad avanzada. Ese trato es muy conveniente, mi querida Rosa, observa la señorita Twinkleton. No es verdad, señorita, dice la Biliquín con una sonrisa sarcástica. Me gustaría poseer el molino del cuento en el que las solteronas podrían ser trituradas desde jóvenes. Qué regalo sería para muchas de nosotras. Pero me limitaré a interesarme solamente por usted. Cuando tenga necesidad de hacerle una pregunta a la dueña de casa, mi querida Rosa, dice la señorita Twinkleton con desdeñoso buen humor, se lo haré saber, y usted se encargará amablemente de hacerla llegar a su destino. Buenas noches, señorita, dice la Biliquín con un tono digno y afectuoso a la vez, la verdad es que ante mis ojos está usted aquí sola. Y por eso le vuelvo a desear que pase muy buenas noches, desde lo más profundo de mi corazón, y me complace, me siento feliz al decirlo, no haberme visto obligada a expresar abiertamente mi desprecio hacia ciertas gentes que, desgraciadamente para usted, están muy ligadas a su persona. La Biliquín se retira graciosamente con esta última impertinencia. La señorita Twinkleton está indignada, y a partir de ese momento Rosa empieza a hacer el papel de volante entre dos raquetas. Nada se hace sin tremendos preámbulos. Todos los días, cuando sobreviene el problema de la comida, la señorita Twinkleton dice, estando reunidas las tres, tal vez, mi querida, quisiera usted consultar con la dueña de casa y preguntarle si nos podría procurar una pierna de cordero o, en su defecto, un pollo al horno. A lo que la Biliquín replica, a pesar de no haber dicho Rosa una sola palabra. Si usted conociera mejor la provisión de las carnicerías, señorita, no se le ocurriría pedir un asado de cordero. Primero, porque los corderos se han convertido en carneros desde hace mucho tiempo, y no todos los días se carnea. En cuanto a las aves asadas, señorita, encontrar una buena es rarísimo. Y no le hablo de esas gallinas viejas de patas sarnosas, como estaba usted habituada a comer antes. Esas son baratas. Trate de tener un poco más de imaginación, señorita. Habitúese a la idea de que deberá dirigir una casa. Vamos, elija otra cosa. A este estímulo, obsequiado con desdeñosa indulgencia por una persona sensata y de experiencia, la señorita Twinkleton responde, sonrojándose. Querida, ¿podrías proponerle a la dueña de casa que preparara un pato? Bueno, señorita, exclama la Biliquín, Rosa continúa sin decir palabra. Usted me sorprende cuando me habla de patos. No menciono que ha pasado la época y que están carísimos. Se me oprime el corazón de solo pensar que podría servirle pato. La pechuga es la única parte exquisita, y en este caso no sería para usted. Observo siempre que su plato retorna lleno de piel y de huesos. Pruebe otra vez, señorita, piense más en usted y menos en los demás. Un plato de mollejas, por ejemplo. O un plato de carne. Algo que se pueda servir por partes iguales. Algunas veces la partida se hace muy reñida y se prolonga con tal ardor que resulta realmente fatigosa para la pobre niña. Invariablemente la Biliquín se las compone para llevar la ventaja, y sus golpes de raqueta son inesperados y extraordinarios cuando el juego parece volverse en su contra. Todo esto contribuye a que la temporada que pasa Rosa en Londres no sea muy agradable. Cansada de su labor, o de conversar con la señorita Twinkleton, propone la lectura, invitación siempre bien acogida por la señorita Twinkleton, que es una eximia lectora. Pero Rosa no tarda en descubrir que la señorita Twinkleton no lee de buena fe. La virtuosa dama corta las escenas de amor, o bien intercala pasajes ponderando el celibato en la mujer y comete otros fraudes candorosos. Tomemos como ejemplo este trozo, ardorosamente coloreado. Mi adorada, dijo Eduardo, estrechando sobre su pecho la cabeza querida y dejando resbalar entre sus dedos acariciadores los sedosos cabellos que relucían como una cascada de oro. Adorada mía, huyamos de este mundo egoísta y del estéril frío de esos corazones de piedra. Volemos hacia las cálidas regiones del paraíso de la confianza y del amor.
He aquí la versión fraudulenta con que la sustituía la señorita Twinkleton, unidos uno al otro con el consentimiento de nuestros padres y la aprobación del gobernador del distrito, de plateados cabellos, dijo Eduardo, llevando respetuosamente a sus labios los afilados dedos, hábiles en labores de encaje de bolillo y en todos los trabajos femeninos. Permítame ver mañana a su papá y, al despuntar el día, pedirle el permiso para establecernos en una habitación suburbana, muy modesta, pero en relación con nuestros medios, donde él será bienvenido, como nuestro huésped de todas las noches, donde todos nuestros arreglos tendrán por base la economía, donde todas nuestras conversaciones tendrán por base el desarrollo de nuestro espíritu y de nuestros conocimientos, y donde estarán reunidos todos los atributos del ángel que preside la felicidad de los hogares. Como los días se suceden y ningún acontecimiento sobreviene, los vecinos empiezan a decirse que la joven de la casa Bilikin, que mira tan seguido y con tanta ansiedad por la ventana del salón, como esperando a alguien, parece próxima al descorazonamiento. Y Rosa hubiera llegado en efecto a ese punto, si la casualidad no hubiera puesto a su alcance algunos libros de viajes y aventuras en el mar. La señorita Twinkleton lee en alta voz, extendiéndose complacida sobre las altitudes y las longitudes, la extensión de las costas, los vientos y las corrientes. Rosa escucha con atención y trata de sacar todo el fruto posible de aquello que está muy cerca de su corazón. De este modo llegaron a comprenderse mejor. Capítulo 23. De nuevo el alba. Aunque el señor Crisparkle y Jack Jasper se encuentran todos los días bajo las bóvedas de la catedral, ninguna alusión directa o indirecta se ha cruzado entre ellos respecto a Edwin Drood desde aquel día en que, hace 6 meses, Jasper había mostrado silenciosamente al canónigo menor sus últimas conclusiones y resoluciones escritas en su diario. Era, por tanto, poco probable que en aquellos frecuentes encuentros los pensamientos del uno y del otro no coincidieran sobre tan triste recuerdo, y que cada cual experimentase el vivo sentimiento de guardar su mutuo secreto. Jasper, como el denunciante y perseguidor de Neville Landless, y el señor Crisparkle, como su fiel abogado y protector, se mantenían en un antagonismo latente, reflexionando interesados en los designios que cada uno de ellos abrigaba y en los medios que pretendían poner en práctica. Pero ninguno de los dos abordaba jamás este tema, sino que lo evitaban tácitamente. Siendo por naturaleza incapaz de simulación o engaño, el canónigo menor hubiera, sin duda, abordado abiertamente el asunto, y hasta habría deseado discutirlo, pero la obstinada reserva de Jasper le impedía encontrar la ocasión de hacerlo. Solitario e impasible, con el espíritu obsesionado con la sola idea de perseguir el fin al que se había propuesto llegar, Jasper no está en disposición de compartir su secreto con ningún semejante. Vive al margen de la sociedad. Consagrado al ejercicio de un arte que descansa en la armonía, es curioso destacar que el espíritu de este hombre no concuerda con nada de cuanto lo rodea. Este desacuerdo se lo había manifestado confidencialmente a su sobrino desaparecido, en otra época anterior a los acontecimientos sobrevenidos después, los mismos que han dado origen a la aparente impasibilidad actual que lo envuelve. No cabe duda, en absoluto, de que está enterado de la precipitada partida de Rosa y de las causas que la motivaron. Supondrá el que la joven habrá guardado silencio aterrorizada, o que se ha confiado a alguien. Al señor Crisparkle, por ejemplo. El señor Crisparkle no puede formarse una opinión sobre el asunto. Animado por el espíritu de justicia que lo caracteriza, comprende que el hecho de haberse enamorado de Rosa no es un crimen en sí, como no lo es tampoco sacrificar sus propósitos de venganza a su amor. La horrible sospecha que agita el espíritu de Rosa, y que tanto la angustia, parece no ser compartida por el canónigo. En cuanto a Neville y Helena, si alguna vez han dado cabida a este pensamiento, nunca dijeron palabra a nadie sobre ello. Rubius, en cambio, no se molesta en disimular la aversión que le inspira Jasper. Pero tampoco ha dado a entender, ni siquiera de una manera velada, que esa aversión ha sido provocada a raíz de una sospecha semejante. Es un hombre tan reservado como excéntrico. Jamás ha hecho mención a una determinada noche en que, mientras caldeaba sus manos al calor del fuego, en la casa de la puerta del claustro, su mirada cayó sobre un montón de ropas desgarradas y cubiertas de barro abandonadas en el suelo en un rincón. El pasajero recuerdo de aquella vieja historia, de más de 6 meses, que ha dado lugar a un arresto, revocado después, despierta la somnolienta ciudad de Cloisterham, que divide las opiniones entre la posibilidad de que el sobrino adorado de Jack Jasper haya sido asesinado por su malvado y apasionado rival, o que haya sucumbido en una pelea, o que, por su propia voluntad, se haya esfumado del lugar.
Observa luego la obstinación del solitario Jasper, que continúa dedicando su vida al descubrimiento y a la venganza del crimen, y admira su tenacidad, pero vuelve a dormitar de nuevo por algún tiempo. Así están las cosas en Cloisterham al llegar a este punto de nuestra historia. Aquella noche, cuando ya se han cerrado las puertas de la catedral, el maestro de coro, gozando de una licencia de 2 o 3 servicios religiosos, se dispone a partir para Londres. Viaja por los mismos medios usados por Rosa, en una noche calurosa y polvorienta. Su equipaje es ligero. Se dirige a pie a un hotel híbrido, situado en una pequeña plaza detrás de Aldersgate Street, vecino de la oficina de correos. Allí el huésped puede optar libremente por el hospedaje propiamente dicho, la pensión o la posada. El establecimiento se anuncia también en las guías de ferrocarriles como un comercio apenas iniciado. Tímidamente, casi justificándose, ese aviso informa a los pasajeros que no es de esperarse que en ese alojamiento, implantado bajo la norma de los viejos y tradicionales hoteles de Inglaterra, ordenen un vaso de bebida negruzca que figure como cerveza y se vean luego obligados a rechazarlo. Pero añade también que pueden tener sus zapatos lustrados en lugar de sus estómagos satisfechos, y quizá cama, almuerzo, personal de servicio y portero nocturno por un precio módico. De estas y similares premisas sacan en consecuencia algunos auténticos británicos de espíritu apocado y pesimista que vivimos en una época donde todo tiende a una nivelación general, excepto en lo que se refiere a las grandes rutas, de las que en breve no quedará ninguna en Inglaterra. Jasper come sin apetito y no tarda en volver a salir, dirigiéndose hacia el este, siempre hacia el este, a través de lóbregas callejuelas. Llega por fin a un miserable patio de sórdido aspecto, de los más sórdidos que es dado encontrar en el mundo. Asciende por una carcomida escalera, abre una puerta y penetra en una habitación cuyo ambiente es pesado y sofocante. ¿Está usted sola ahí? Pregunta. Estoy sola, mi querido, desgraciadamente para mí y por suerte para usted, responde una voz bronca, adelante, quien quiera que sea. No puedo todavía verlo, pero voy a encender un fósforo. Me parece, sin embargo, reconocer el sonido de su voz. Lo conozco. No es verdad. Encienda un fósforo y trate de reconocerme. Es lo que voy a hacer, pero mi mano tiembla y mi tos es tan fuerte que en cualquier lugar donde estén los fósforos no acierta mi mano a encontrarlos. Saltan y se mueven a cada acceso de tos como si tuvieran vida. Llega usted de un viaje. No. No es usted marino. No. Está bien. Tenemos clientes que viven en tierra firme y otros en el mar. Yo soy una madre para unos y otros. Muy distinto de lo que pasa con Jack, el chino que vive del otro lado del cortijo y que no es un padre para nadie. No está en su naturaleza. Y además no conoce el verdadero secreto de la mezcla, aunque se hace pagar el mismo precio que yo, y muchas veces más todavía. Ah, aquí hay un fósforo. ¿Dónde está ahora mi vela? Si me vuelve la tos quemaré 20 fósforos antes de conseguir un poco de luz. Felizmente encuentra la vela y consigue encenderla antes de que la tos se repita. En ese mismo momento la agita un nuevo acceso, pero ya ha conseguido encenderla. Se sienta, balanceándose de un lado al otro, sofocándose. Oh, mis pulmones. Se me están cayendo a pedazos. Luego el acceso desaparece. Mientras la atacó, no ha podido casi ver, de tal modo la agita el terrible mal. Pero tan pronto como pudo servirse de sus ojos y hablar, exclama. Pero sí es usted. Está tan sorprendida de verme. Pensaba que no volvería a verlo nunca más, querido. Creía que había muerto y partido hacia las regiones del más allá. ¿Por qué? No podía suponer que estuviera usted con vida y se pasara sin venir a ver a esta pobre alma que posee el verdadero secreto de la mezcla. Pero está usted de luto. Como no ha venido usted a fumar 1 o 2 pipas y consolarse. Seguramente los muertos han dejado dinero y no tiene usted necesidad de consuelos. No, no me han dejado dinero. ¿A quién ha perdido usted, querido? A un pariente. ¿De qué murió, querido? Probablemente de muerte. Estamos parcos esta noche, exclama la mujer, riéndose con aire conciliador. Parcos y mordaces. Lo que nos altera es la necesidad de fumar. Hemos sufrido toda clase de inquietudes y zozobras. No es así, mi querido. Este es el lugar donde nos curamos y libramos de ellas. Este es el lugar donde desaparecen, convertidas en humo. Puede usted preparar todo, replica el visitante. Se quita los zapatos, afloja la corbata y se acuesta a los pies de la sórdida cama, su cabeza apoyada en la mano izquierda. Ahora empieza a ser usted mismo, dice la mujer con aire de aprobación. Comienzo a reconocer a mi antiguo cliente. ¿No habrá tratado usted mismo de preparar la mezcla, mi querido?
He fumado de vez en cuando, preparando las pipas a mi manera. No lo haga nunca. No le conviene al comercio, y mucho menos a usted. ¿Dónde está mi frasco de tinta? ¿Dónde está la medida y la cucharilla? Voy a hacerlos fumar artísticamente, mi querido. Empieza sus preparativos, soplando la pequeña brasa encerrada en el hueco de su mano. Habla de vez en cuando con satisfacción, sin interrumpir su trabajo. Cuando habla Jasper, lo hace sin mirarla, con la mirada perdida en la distancia, como si su pensamiento viajara anticipadamente. Le he preparado más de una buena pipa, desde la primera hasta la última vez que vino aquí. No es así, mi tesoro. Una buena cantidad. La primera vez que usted vino era un perfecto novicio, ¿no es cierto? Sí, muy pronto caí en letargo en esa oportunidad. Pero de entonces ahora ha ido progresando, y puede actualmente hacerle competencia a los mejores fumadores. O a los peores. Aquí está su pipa, lista. Qué magnífico cantor era usted en sus primeros tiempos. Llevaba el compás con su cabeza y cantaba como un pájaro. Su pipa está lista, mi querido. Jasper la toma cuidadosamente y coloca la boquilla entre sus labios. La vieja se sienta a su lado, pronta para volver a cargar la pipa. Después de haber aspirado varias bocanadas de humo en silencio, le pregunta: ¿Está preparada tan fuerte como antes? ¿De qué estás hablando, tesoro? ¿De qué voy a hablar si no de lo que tengo en la boca? Está igual, idénticamente igual. Tiene un gusto extraño, y me parece más floja. Es que tú ya te has acostumbrado. Debe ser eso, seguramente. Oiga. Se calla de nuevo, parece soñar y haberse olvidado de haber solicitado la atención de la mujer. Ella se inclina sobre él y le habla al oído. Estoy escuchándote. Tú me dijiste, oiga. Y soy toda oídos. Estaba diciendo hace un momento que tú ya estabas acostumbrado a la droga. Ya sé todo eso. Estaba solamente pensando. Óigame, supóngase que tuviera usted algo en su imaginación. Algo que usted fuera a realizar. Sí, querido. Algo que yo fuera a hacer. Pero que no estuviera completamente decidido a hacerlo. Sí, mi tesoro. Algo que pudiera o no pudiera hacer. ¿Comprende? Sí, yo comprendo. Con la punta de la aguja la vieja revuelve el contenido del hornillo. No lo harías ya en tu imaginación cuando estabas aquí acostado fumando. Y haciendo un gesto afirmativo con la cabeza, añade. Una y otra vez. Eso es tan mío. Lo hice una y otra vez. Lo he repetido cientos y miles de veces en este mismo cuarto. Es de esperar que fuera muy grato realizarlo, tesoro. Era muy grato. Jasper pronuncia estas palabras con aire salvaje, y como obedeciendo a una consigna, vuélvese hacia ella. Sin inmutarse, la vieja revuelve y llena de nuevo el hornillo con su pequeña espátula. Viéndola contraída a su trabajo, él se abandona a su posición anterior. Era un viaje, dice Jasper. Un viaje difícil y peligroso. Esta es mi obsesión. Un azaroso y arriesgado viaje sobre abismos, donde el más insignificante resbalón sería el desastre. Mire hacia abajo. Mire hacia abajo. ¿Ve usted lo que hay en el fondo del abismo? Se incorpora hacia adelante al decir esto, señalando el piso, como si un objeto imaginario estuviera allí, en lo más hondo. La mujer contempla el rostro espasmódico que se acerca al suyo, sin prestar atención al punto que señala Jasper. Parece como que ella supiera la influencia que ejerce sobre él con su inmovilidad. Y no se equivoca en su apreciación, porque el hombre vuelve a delirar. Bueno, le he dicho que lo he hecho cientos y miles de veces. ¿Qué digo? Lo he hecho millones y millones de veces. Tantas veces y durante un periodo tan largo, que cuando realmente se cumplió parecía que no valía la pena. Tan pronto sucedió todo. Ese ha sido el viaje que te tuvo ausente. Interroga la vieja suavemente. Él la mira con ferocidad mientras fuma, luego sus ojos se velan de nuevo y contesta, ese es el viaje. Sigue un silencio. Sus ojos se cierran y se entreabren. La mujer continúa sentada junto a él, vigila atentamente la pipa que permanece entre los labios de Jasper. Yo apostaría, observa la vieja, a que tú hiciste el viaje por muchos caminos diferentes, ya que lo hiciste tan a menudo. Entretanto, él la ha estado observando fijamente durante un prolongado rato, con una extraña expresión en los ojos, como si la mirara desde muy lejos, aun teniéndola a su lado. No. Siempre por el mismo camino, dice Jasper. Siempre por el mismo camino. Sí. Por el mismo camino, que por fin recorriste en la realidad. Así es. Siempre sentiste un renovado placer al realizarlo. Sí. Por momentos parece incapaz de emitir otro sonido que este monosílabo perezoso. Para asegurarse de que este asentimiento no es puramente automático, la vieja trata de inquirir, modificando la frase.
Y nunca te has cansado, tesoro. No has tratado de evocar otro sueño. Jasper hace un esfuerzo para mantenerse sentado. ¿Qué quiere usted decir? Murmura. ¿Qué es lo que yo quería? ¿Para qué he venido aquí? Suavemente lo extiende sobre el lecho, y antes de devolverle la pipa, que ha dejado caer, reaviva el fuego del hornillo con su propio aliento, y le dice con tono adulón, seguro, 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 sí, 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 ahora marchamos de acuerdo. Tú viniste expresamente para emprender ese viaje, pero yo debí de haberlo sospechado al ver hasta qué punto estaba arraigado en ti. Él responde con una estridente carcajada, y luego, apretando los dientes. Sí, dice, vine con ese propósito. Cuando ya no podía soportar el peso de mi vida, vine buscando un alivio y lo encontré. Y él, repite estas palabras con extraordinaria vehemencia, asemejándose a un gruñido de lobo. La vieja lo observa atentamente, tanteando el camino para su próxima pregunta. ¿Es que tuviste un compañero de viaje, tesoro? Ah, ahí, ah. Y Jasper rompe en una sonora carcajada, que más bien parece un aullido. Pensar, exclama él. ¿Cuántos viajeros lo llevan sin saberlo? ¿Cuántas veces han cumplido el viaje sin conocer el camino? La mujer se arrodilla en el suelo, cruzando los brazos sobre el borde de la cama y apoyando su mentón en ellos. En esta actitud, agazapada, lo examina atentamente. La pipa se le cae de la boca, ella se la coloca de nuevo, y apoyando su mano en el pecho del fumador, lo sacude suavemente. Este contesta como si lo interrogaran. Yo hice ese viaje antes de que el otoño cambiara las luces brillantes y los colores del paisaje. Yo pensaba siempre, no podía borrarlo de mi imaginación. No podía ocuparla con ninguna otra cosa. Vuelve a caer en un profundo silencio. De nuevo la mujer posa la mano sobre su pecho y lo sacude suavemente, como un gato aviva a un ratón agonizante. ¿Qué? Se lo he dicho a usted, exclama él. Cuando el sueño llegó a cumplirse, todo fue tan fugaz que por primera vez creí que no era un sueño. Escuche. Sí, mi tesoro. Sí, mi querido. Escucho. El tiempo y el lugar están próximos. Jasper se pone de pie y continúa hablando en voz queda, como si estuviera en la oscuridad. El tiempo, el lugar y el compañero de viaje. Sugiere ella adoptando el tono de él, tomándole suavemente por el brazo. ¿Cómo podría estar próximo el tiempo si no lo estuviera también el viajero? Escuche, el viaje ha terminado. Todo se acabó. Tan pronto. Eso es lo que yo le decía a usted. Tan pronto. Espere un poco. Esto es una alucinación. Me dormiré para alejarla. Ha sido todo demasiado rápido y fácil. Tengo que tener una visión más perfecta que la que acabo de tener. Esta es la más afortunada de todas. Sin lucha, sin conciencia del peligro, sin súplica, y sin embargo nunca se me ha presentado la visión bajo este aspecto. En este momento se sobresalta. ¿Qué es lo que viste, tesoro? Mire, mire qué pobre, mezquino y miserable fin. Puesto que es el fin, debe ser la realidad. Acompaña estas palabras incoherentes con algunos gestos salvajes e involuntarios, pero la crisis está próxima. Y cae sobre el lecho con la pesadez de un leño. La vieja, no obstante, quisiera proseguir su interrogatorio repitiendo sus movimientos felinos, sacude suavemente su cuerpo de nuevo y presta atención. Murmura algo en su oído y escucha de nuevo, pero, comprendiendo que sus tentativas fracasan por el momento, se incorpora lentamente y se aparta del lecho desilusionada, rozando el rostro de Jasper con la mano. Pero no se aleja demasiado, y se instala en una silla cerca del hogar. Se sienta en ella apoyando el codo en uno de sus brazos y el mentón en la mano, observando siempre al dormido. Yo te oí decir una vez, murmura la vieja en voz baja y respirando penosamente, cuando yo estaba tendida donde estás tú ahora y hacías tus observaciones sobre mí, ininteligible. Y te oí decir refiriéndote a mí y a otros varios, ininteligible. Pero nunca estés tan seguro de ti, tesoro. Sin pestañear, en actitud felina y vigilante, agrega de improviso. Que no es tan fuerte como antes. Ah, puede que al principio. Puedes tener razón en eso. La experiencia lleva a la perfección. Puedo haber aprendido el secreto de hacerte hablar, mi tesoro. Pero Jasper no está en condiciones de aprobar ni de negar, y si no fuera por las contracciones de su rostro y de sus miembros, parecería petrificado. La miserable vela se consume lentamente, la mujer agarra con sus dedos el pabilo antes que se extinga y enciende otra con él. La vela recién encendida se consume también, y Jasper continúa insensible. Por fin las primeras luces del alba aparecen cuando se apaga la última vela. Pocos momentos después recobra el conocimiento y se sienta destemplado y tembloroso.
Con la conciencia cada vez más clara del lugar donde se encuentra, se dispone a partir. La mujer recibe su paga con estas palabras de agradecimiento. Dios lo bendiga, tesoro. Dios lo bendiga. Y parece sentirse tan cansada, que antes de salir su cliente empieza sus preparativos para irse a dormir apenas parta él. Esta actitud, que aparenta ser sincera, es en realidad falsa, pues apenas la escalera ha dejado de crujir bajo sus pies, la mujer se desliza en su seguimiento murmurando con énfasis. Esta vez no te me escaparás, como la otra. El cortijo tiene una sola arcada, que sirve para entrar y salir. Desde allí lo observa para ver si no vuelve la cabeza. Pero Jasper continúa su camino con paso vacilante. Ella lo sigue, acechándolo siempre, sin perderlo un instante de vista. Se acerca a la parte posterior de Aldersgate Street, llama a una puerta que se abre, la vieja se acurruca en la puerta vecina y comprende rápidamente que en aquella casa reside temporalmente el hombre. Su paciencia es perseverante, y mientras corren las horas, puede comprar el pan y la leche sin ir más allá de una centena de pasos, pues los vendedores pasan delante de ella. Jasper sale hacia el mediodía, ha cambiado de ropa y no lleva nada en sus manos. Nadie lo acompaña. Esto significa que no volverá por ahora a su provincia. La vieja lo sigue durante un momento. Duda y bruscamente retorna sobre sus pasos y penetra en la casa que él acaba de abandonar. Se encuentra aquí el caballero de Cloisterham. Acaba de salir. ¡Qué mala suerte! ¿Cuándo volverá el caballero a Cloisterham? Esta tarde a las 6. Gracias, y que Dios lo bendiga. El señor de prosperidad a una casa donde una simple pregunta, hecha por un alma simple, ha sido amablemente contestada. No te me escaparás esta segunda vez. Se repite aquella, alma simple, en medio de la calle, y no tan amablemente como desearíamos. Te perdí aquella vez, porque el ómnibus que tomaste esa noche, al final del viaje, se desvaneció en el tramo que conduce desde la estación hasta ese lugar. Nunca estuve bien segura de que llegaras hasta ese lugar. Ahora sé que lo hiciste. Mi caballero de Cloisterham. Yo estaré allí antes que tú, y esperaré tu llegada. He jurado que no te me escaparás por segunda vez. Esa misma tarde, aquella alma simple está apostada en la calle real de Cloisterham, observando las buhardillas de la casa de las monjas. Se las compone para distraer su espera de la mejor manera posible hasta las 9 de la noche, hora a la que supone que la llegada del ómnibus de pasajeros aportará algún interés para ella. La oscuridad de la hora la envuelve, protectora, disimulándola mientras espera a la persona que le interesa. He aquí que llega el viajero que ella se ha jurado 2 veces no perder de vista. Ahora veremos qué es lo que haces. Marcha. Esta orden, dirigida al aire, bien parecería haber sido recogida por el viajero mismo, ya que tan exactamente la cumple siguiendo por la calle real hasta llegar a la arcada de una puerta, bajo la cual desaparece inesperadamente. El alma simple apura el paso, y está pronta y cerca de él, mientras atraviesa aquella puerta, pero no alcanza a ver más que la escalera de una poterna, en uno de los lados de la arcada, y del otro lado una vieja habitación, en la que se destaca la cabeza gris de un anciano caballero que escribe en su mesa. La vieja nota la extraña circunstancia de que el caballero está sentado de manera que no pierde de vista nada de lo que sucede en la entrada del patio, aunque en aquel momento el lugar esté desierto. Hola, exclama el caballero, en voz baja, al ver que ella se detiene. ¿A quién busca usted? A un señor que ha pasado por aquí hace un minuto. En efecto ha pasado. ¿Qué desea de él? Quisiera saber dónde vive, querido señor. ¿Dónde vive? En lo alto de esta escalera. Dios lo bendiga por este informe. Murmura la vieja. ¿Cómo se llama ese caballero, mi querido señor? Se apellida Jasper, y su nombre es Jack. Señor Jack Jasper. ¿Y tiene alguna profesión, mi querido señor? Una profesión. Sí, canta en el coro. En el coro. En el coro. ¿Qué es eso? El señor Dachary deja sus papeles, y poniéndose de pie se acerca a la puerta. ¿Sabe usted lo que es una catedral? Le pregunta, jovialmente. La mujer hace un signo de afirmación con la cabeza, pero pregunta, enseguida, ¿qué es? Parece confundida, y exprime su mente queriendo encontrar una definición, pero, felizmente, se le ocurre señalar el objeto en cuestión como más fácil solución al problema que se le propone, y muestra con un gesto la maciza mole del edificio que se destaca contra el cielo oscuro, donde comienzan a lucir las primeras estrellas. Esa es la respuesta. Entre allí mañana, a las 7, y podrá ver al señor Jasper y oírle también. Gracias. Gracias. La exclamación de triunfo con que agradece la información no escapa a aquel simple burgués de buen talante, que vive perezosamente de sus ventas en Cloisterham.
La mira atentamente, junta sus manos en la espalda a la manera de los buenos burgueses y marcha a su lado por la vereda sonora del claustro. Si usted quisiera, sugiere él, volviendo la cabeza hacia atrás, podría subir ahora mismo a las habitaciones del señor Jasper. La mujer lo mira con ojos astutos y sacude su cabeza. Pero, ¿no quiere usted hablar con él? Ella repite su muda respuesta y articula con sus labios un no ininteligible. Usted puede admirarlo a distancia 3 veces por día, cuando usted lo desee. Si bien me parece que ha hecho un viaje muy largo solo para eso. La vieja le echa una rápida ojeada. Si el señor Dutchery se figura que con esta frase suspicaz va a conseguir que ella le confíe de dónde viene, es mucho más ingenuo de lo que ella supone. Pero ella lo absuelve de este pensamiento artificioso al verlo caminar tranquilamente a su lado, como un aburrido burgués provinciano, con su cabeza descubierta, sus cabellos grises enmarañados y sus manos ociosas, que hacen tintinear las pequeñas monedas que lleva en los bolsillos del pantalón. El ruido metálico ejerce una evidente atracción sobre los oídos concupiscentes de la mujer. ¿No me ayudaría usted a pagar mi hospedaje en el albergue de los viajeros y mi viaje de regreso? Soy una pobre criatura en verdad, y estoy atormentada, además, por una espantosa tos. Usted conoce el albergue de los viajeros y se dirige directamente allí, por lo que veo, responde el señor Dutchery, con aire dulzón, mientras sigue haciendo sonar sus monedas en el bolsillo. ¿Ha estado usted aquí a menudo, mi buena mujer? Una sola vez en toda mi vida. Ajá. Han llegado, entre tanto, hasta la entrada del viñedo de las monjas. Un recuerdo asalta inesperadamente el espíritu de la mujer y le trae un precedente que desea hacer digno de imitación. Se detiene en el portón, y dice con energía, este lugar ha sido testigo, aunque usted se resista a creerlo, de la acción de un joven caballero que me dio 3 chelines y 6 peniques cuando yo tosía hasta quedar sin aliento sentada en este mismo césped. Sí, yo le pedí 3 chelines y 6 peniques y él me los dio. ¿No le parece que ha sido mucha frescura de su parte, señalar usted misma la cantidad que deseaba? Observa el señor Dutchery, haciendo todavía ruido con sus monedas. ¿No le parece más propio dejar a elección del donante la suma que quiera facilitar? Su pedido de una cantidad precisa no habrá tenido la apariencia, solamente la apariencia, de que lo obligaba a una contribución forzada. Mire, mi querido señor, replica ella, en tono persuasivo y confidencial. Yo necesitaba el dinero para conseguir un remedio que me hace mucho bien y con el cual trafico. Así se lo dije al joven caballero, y él me dio el dinero. Entonces yo pagué hasta el último cobre. Ahora quiero entregar la misma suma y en la misma forma si usted me la da. Pagaré honestamente, por mi vida. Hasta el último céntimo. ¿De qué medicina se trata? Quiero ser sincera con usted por adelantado. Se trata de opio. Con un repentino cambio en su actitud, el señor Dutchery le echa una furtiva mirada. Es opio, mi querido señor. Ni más ni menos, repite ella. Sucede que las personas siempre están dispuestas a escuchar lo que se dice contra el opio, pero no lo que se sabe en su favor. El señor Dutchery comienza a contar su dinero, separando la suma que se le ha pedido. Siguiendo ella con ojos voraces el movimiento de sus manos, continúa hablando del gran ejemplo que le insta a imitar. Fue en la víspera de la última Navidad, empezaba a oscurecer cuando yo me encontraba aquí, cerca del joven caballero que me dio los 3 chelines y 6 peniques. El señor Dutchery se detiene en su cuenta, advierte que ha cometido un error y repite la operación. Y el nombre del joven era Edwin. El señor Dutchery deja caer algunas monedas, se agacha para recogerlas y su rostro se congestiona en el esfuerzo. ¿Cómo es que sabe usted el nombre del joven? Yo se lo pregunté y él me lo dijo. Solo le hice 2 preguntas, ¿cuál era su nombre de pila y si tenía novia? Y él me respondió, Edwin, y que no tenía novia. El señor Dutchery se detiene, mirando las monedas que ha separado en su mano, como si estudiara su valor, o como si no se decidiese a separarse de ellas. La mujer lo mira desconfiada. Parece que estuviera amontonando su cólera para desatarla en el caso de que el señor Dutchery se arrepintiera de su gesto generoso. Pero se las entrega como aceptando resignado el sacrificio. Con servil agradecimiento ella sigue su camino. La lámpara de Jack Jasper está encendida, y cuando el señor Dutchery se dispone a regresar, brilla como un faro lejano. Como los marinos aventurados en un viaje peligroso, al aproximarse a una costa inaccesible miran la luz que les anuncia a lo lejos el puerto, al que quizá no puedan arribar jamás, así la mirada atenta del señor Dutchery se fija en el fanal de Jasper y más allá. Su objeto al regresar a su habitación no es otro que el de recoger su sombrero, aunque parezca un artículo tan superfluo en su guardarropa.
El reloj de la catedral da las 10:30, cuando el señor Dachary avanza por la vereda del claustro. Marcha lentamente y mira a su alrededor, como esperando la hora propicia en que el señor Dordles acostumbra regresar a su casa, bajo la lluvia de piedras que lo conduce hasta allí. Lo apremia el deseo de ver al pequeño diablillo encargado de esa misión. Y no se equivoca. Ese miserable muchacho está en plena obra. A falta de seres vivos a quienes apedrear, la emprende con los muertos a través de los barrotes de las rejas del cementerio. El señor Dachary lo sorprende practicando esta acción impía. El pequeño demonio encuentra su juego picante y divertido. En primer lugar, porque la mansión de los muertos es respetada como un lugar sagrado por todo el mundo, y en segundo término, porque los santos monumentos se asemejan lo suficiente a seres vivos y al ser golpeados en la oscuridad le causan la deliciosa emoción de atacar a personas vivientes. El señor Dachary lo saluda diciéndole, hola, Winks. El muchacho responde a su vez, hola Dick. Su amistad parece consolidada en base a una gran familiaridad. Diga, interpela el muchacho. No ande publicando mi nombre por ahí. Yo no acabo de afirmar que no tengo ningún nombre. Cuando voy a la cárcel y me preguntan mi nombre, para anotarme en el libro, yo les contesto, adivínenlo. Y si me preguntan cuál es mi religión, contesto igual, adivínela. Y podemos hacer la acotación al margen que sería inmensamente dificultoso para el Estado verificar esos datos por muy minuciosa que quisiera hacer su estadística. Y además, agrega el muchacho, no hay ninguna familia de Winkses. Yo creo que debe de haber. Usted miente. No hay. Los viajeros me pusieron ese nombre porque yo no tenía dónde dormir, y me pasaba vagando toda la noche, de modo que siempre ando con un ojo abierto antes que el otro se cierre. Eso es lo que quiere decir Winks. Deputy es el nombre más cómodo para llamarme, pero tampoco me va a pescar reconociéndolo. Que sea entonces Deputy para siempre. Somos dos buenos amigos, Deputy. Y lo que es más, usted no es amigo de ese Jasper. ¿Con qué derecho me tenía que agarrar ese del pescuezo y tenerme con las piernas colgando? Francamente, en verdad. Pero no nos ocupemos de él ahora. Un chelín de los míos pasará a ser tuyo esta noche. Acabas de recibir un huésped, con el he estado hablando hace un momento. Se trata de una mujer enferma que tiene mucha tos. Una fumadora, afirma Deputy, con un gesto de asentimiento, haciendo como que fuma una pipa imaginaria, poniendo los ojos en blanco, una fumadora de opio. ¿Cómo se llama? Su Alteza Real, la princesa fumadora. Pero debe tener algún otro nombre. ¿Dónde vive? Arriba, en Londres, entre los Jacks. Los marineros. Acabo de decirlo. Los Jacks. Los lobos de mar y otros prácticos en el cuchillo. Yo quisiera saber por tu intermedio dónde vive ella. Muy bien. Deme la moneda. El señor Dachary le entrega su chelín. Está establecido entre ellos el espíritu de confianza que debe existir en todas las transacciones comerciales que se hacen entre gente honorable. El negocio queda cerrado. Y mire qué colmo, exclama Deputy, a donde cree que va a ir mañana Su Alteza Real. Que el diablo me lleve si no tiene la intención de ir a la catedral. Y prolonga infinitamente la palabra, golpeando con el pie en el suelo y riendo estridentemente. ¿Cómo sabes eso, Deputy? Porque me lo dijo ella misma, hace un momento. Me dijo que debía de levantarse y salir con ese objeto. Me dijo, Deputy, debo lavarme temprano y arreglarme lo mejor posible, porque tengo que darme una vuelta por la catedral. Separa las sílabas, como la vez anterior, y no pareciéndole que su forma de expresión sea bastante cómica, se pone a ejecutar una dan segunda lenta y grave, que seguramente se imagina que puede danzar el de Anne. El señor Dachary recibe esta información con aire satisfecho, aunque su rostro conserva una expresión meditativa cuando pone fin a la conferencia. Vuelve a su alojamiento. Se sienta ante su cena compuesta de pan, queso, ensalada y cerveza, que la señora Tope le ha dejado preparada. Continúa sentado cuando ya ha terminado su cena. Por fin se levanta, abre la puerta de un armario esquinero y consulta ciertas marcas groseramente señaladas con tiza en la pared interior de dicha puerta. Me gusta, dice el señor Dachary, esta vieja manera de llevar cuentas que se acostumbra en las tabernas. Es incomprensible para todo el mundo, menos para el que lleva la contabilidad. Este no se compromete y el consumidor queda sentado con lo que adeuda. Ah, es una suma muy pequeña la de esta noche. Una suma muy pequeña. Suspira, observando lo exiguo de esta nota. Toma un trozo de tiza del estante del armario y se detiene con la tiza en la mano, dudando de la cantidad que debe adicionar a su cuenta. Se me ocurre que debería trazar una pequeña raya, se dice, después de reflexionar un rato.
pero es todo lo que estoy autorizado a anotar. Uniendo la acción a la palabra, cierra el armario y se va a la cama. Una mañana brillante alegra a la vieja ciudad al día siguiente. Sus ruinas y antigüedades parecen más hermosas, cubiertas con la tupida hiedra que brilla a los rayos del sol, y los frondosos árboles se mecen suavemente en el aire embalsamado. El juego de luz que se produce con la agitación de las ramas, el canto de los pájaros, el perfume que exhalan los jardines y maderas, o mejor dicho, de ese grande y único jardín que florece en esta época, penetra en la catedral purificándola de sus emanaciones terrestres y conquistándola con la resurrección y la vida. La frialdad de las tumbas centenarias se hace cálida, la luz golpea los mármoles en sus rincones más oscuros y juguetea sobre ellos como un aleteo de color. Llega el señor Tope con sus grandes llaves y abre las puertas bostezando. Llega la señora Tope, con sus utensilios de limpieza. A su debido tiempo, llegan también el organista y los acólitos. Sacuden estos el polvo de los libros y atriles y empiezan de inmediato a llenar de aire los fuelles del órgano. De diferentes partes del espacio llegan, además, las cornejas que se cobijan revoloteando al son de las campanas. Una pequeña congregación de fieles apretujándose entra también. Casi todos pertenecen al rincón del canónigo menor y sus alrededores. Entra el señor Crisparkle, fresco y luminoso. El coro apuradísimo, siempre apurado como los niños cuando van a dormir, y por último Jack Jasper, dirigiéndose a todo el grupo. Algo rezagado entra el señor Datchery, que se acomoda en uno de los bancos vacíos y mira a su alrededor buscando a su Alteza Real, la princesa fumadora. El servicio toca casi a su fin sin que el señor Datchery haya podido descubrir a su Alteza Real. Por último le advierte en la oscuridad, detrás de un pilar, ocultándose de la vista del maestro de coro, pero observándolo atentamente. Este no sospecha su presencia y canta y dirige el coro. La mujer hace un gesto de desprecio cuando el cantor está más posesionado de su arte. Sí, el señor Datchery la puede ver perfectamente cuando sacude amenazadoramente el puño detrás del pilar que la pone a cubierto de sus miradas. El señor Datchery continúa observándola para asegurarse de si el ademán se repite. Horripilante y achacosa, tan arrugada como las máscaras fantásticas esculpidas en las cornisas, amenazadora como el mismo espíritu del mal, rígida como el águila que sostiene los libros sagrados con sus alas, la vieja extiende sus magros brazos y muestra claramente sus dos puños amenazantes al maestro de canto. En este momento detrás de la reja del coro, y habiendo eludido la vigilancia del señor Tope, con su habilidad acostumbrada, Deputy atisba con sus ojos astutos, y mira con el mismo asombro, tanto a la que amenaza como el amenazado. El servicio religioso toca a su fin y los oficiantes se dispersan para ir a tomar su desayuno. El señor Datchery aborda afuera a su nueva amiga, mientras los miembros del coro se alejan apresurados, deseosos de quitarse las albas que se han puesto una hora antes. Buenos días. Y bien, ¿lo ha visto usted? Lo he visto, mi querido señor. Lo he visto. ¿Lo reconoce usted ahora? Sí, lo reconozco. Mejor que a todos los reverendos pastores reunidos. La señora Tope ha extendido cuidadosamente un mantel limpio y blanco, y servido un sustancioso desayuno. Antes de sentarse para hacerle los honores, el señor Datchery abre la puerta del armario esquinero, toma el trozo de tiza del estante, subraya con una línea gruesa una cantidad y prolonga esta línea oblicuamente a todo lo largo de la hoja del armario. Luego se sienta a la mesa, con mucho apetito. Nota sobre el misterio de Edwin Drood. Agregada como apéndice a la edición del misterio de Edwin Drood de The Oxford World's Classics. Esta nota no tiene otro propósito que compendiar brevemente algunas de las soluciones propuestas. No intenta en absoluto dar todos los argumentos en favor de ninguna de ellas, ni decidir entre ellas en lo más mínimo. En la mente del lector de Edwin Drood quedan dos preguntas capitales, que son: 1. ¿Qué le ha sucedido a Edwin Drood? 2. ¿Cómo se descubrirá la verdad? Una importante pregunta accesoria a 2 es: 3. ¿Quién es Datchery y qué papel desempeña en la solución? Debe observarse, ante todo, que dos críticos y devotos de Dickens, Andrew Lang y G. K. Chesterton, se han declarado incapaces de aceptar ninguna de las soluciones propuestas y que George Kissing creía que Dickens habría estropeado su solución de este insignificante misterio. La razón de esto es que, aunque los detalles permiten varias explicaciones más o menos satisfactorias, ninguna de ellas justifica de un modo convincente el comportamiento de los personajes complicados. Cualquiera de las soluciones podría ser la correcta, ninguna de ellas debiera serlo. Cada una de ellas implica un esfuerzo artístico que el lector no debía sentir y contra el cual se revela instintivamente. Este es el permanente misterio de Edwin Drood.
¿Cuál es la evidencia sobre la cual debe basarse el juicio? Es 1. El texto del libro, Pax 9, 324 de esta edición. 2. La portada dibujada para las entregas mensuales por Charles Collins, yerno de Dickens, bajo sus instrucciones. Ver la portada. 3. Alusiones en cartas de Dickens, sus notas, manuscritos y pruebas. Estas se conservan en el Museo de Kensington Sur y son a menudo de gran valor, por las sugerencias que ofrecen para la solución, ya que sus diversas alteraciones y tachaduras indican frases que en opinión de Dickens arrojarían demasiada luz sobre los detalles del argumento. 4. Declaraciones de aquellos a quienes Dickens habló de la obra. De estas convendrá citar de inmediato algunas frases del estudio de Forster en la vida de Carlos Dickens. Dickens había escrito a Forster, 6 de agosto de 1869, tengo una idea nueva y muy curiosa para mi nueva historia. No es una idea comunicable, o el interés del libro se perdería, pero sí muy fuerte, aunque difícil de elaborar. Forster prosigue. La historia, me enteré inmediatamente después, debía ser la del asesinato de un sobrino por su tío. Su originalidad consistiría en el análisis de la carrera del asesino que éste haría al final del libro, donde se iba a referir a sus tentaciones como si el tentado no fuese el mismo, el criminal, sino otro hombre. Los últimos capítulos iban a ser escritos en la celda, a la cual su perversidad, elaboradamente deducida por él como referida a otra persona, lo habría traído. Inmediatamente después de ejecutado el crimen, el asesino debía descubrir que éste había sido totalmente inútil para sus designios, pero el descubrimiento del asesino solo debía tener lugar al final, cuando, por medio de un anillo de oro que había resistido los efectos corrosivos de la cal, en la que había sido arrojado el cadáver, no solamente debía ser identificada la persona asesinada, sino el sitio del crimen y el hombre que lo había cometido. Rosa debía casarse con Tartar, y Crisparkle con la hermana de Landless, y este, según creo, debía perecer ayudando a Tartar a desenmascarar y apresar finalmente al asesino. Contando con este material de trabajo podemos volver a las preguntas del principio. 1. ¿Qué le ha sucedido a Edwin Drood? Todos estamos de acuerdo en que Jasper se propuso, planeó e intentó matar a su sobrino. Sin embargo, en el primer estudio del problema, publicado por R. A. Doctor con el título de Vigilados por los Muertos, 1887, la solución propuesta era que Jasper fracasó en su intento al ser sorprendido en mitad del trabajo por uno de esos estados de semi-inconsciencia en que quedaba sumido a causa del opio, CF. P. 31, y que Drood, lastimado y semi-inconsciente, escapó. Turbado por el error de su tío, ansioso de descubrir su causa, temeroso de exponerse a que se repita, y no teniendo más que su palabra contra la de Jasper para probar que realmente ocurrió, permanece oculto, comunicándose solamente con Grogias, si es que se comunicó con él, hasta que se presente una oportunidad apropiada para su reaparición. Es su imagen la que se enfrenta con Jasper en la parte inferior de la viñeta de la portada. Para apoyar esta teoría se citan dos títulos que Dickens había anotado como utilizables, La fuga de Edwin Drood y Edwin Drood oculto. No obstante, toda la teoría está probablemente anulada por la afirmación del hijo mayor de Dickens, quien nos dice, durante la última caminata que hice con el Engadshield, le pregunté, naturalmente, Edwin Drood fue asesinado. Ante lo cual se volvió hacia mí, y dijo, naturalmente. ¿Qué otra cosa supones? Comillas. Puede presumirse, pues, que debía ser y efectivamente fue muerto, o bien estrangulado, o bien parcialmente estrangulado y luego arrojado por la angosta escalera de la torre de la catedral. Que Jasper debía usar su bufanda negra parece probable por el texto, Pax 200-203, y por y afirmación de Sir Lukefield según la cual Dickens le dijo que usar tal bufanda era una necesidad para Jasper. Que la torre de la catedral debe desempeñar algún papel en el misterio es sugerido por las referencias a ella en la página 19, y esto es apoyado por la expedición que Dordles y Jasper hacen a medianoche, sobre la cual Dickens insiste continuamente, una expedición inconcebible, esta, y por las viñetas centrales del lado derecho de la ilustración donde ciertos personajes están subiendo los escalones. La identificación de estos personajes es motivo de discusiones. El señor Coming Walters relaciona a ambos con la expedición inconcebible de Jasper. Andrew Lang pensó que eran Neville Landless, Grogias o Tartar, y Crisparkle. El profesor Henry Jackson sostuvo que los de más abajo eran Jasper y Dordles en su expedición, el de más arriba Jasper, en Nochebuena, mirando hacia abajo a aquello. P313, y casi todas las otras combinaciones posibles han sido agotadas por otros escritores.
Después del crimen, el cadáver es conducido o bien a la bóveda de Sapsea o a la cripta de la catedral, habiéndose provisto Jasper de una llave la noche de la expedición inconcebible, cuando tuvo una oportunidad de narcotizar a Dorles, y todas las joyas de que Jasper tiene conocimiento son retiradas, el cuerpo es cubierto con cal viva y abandonado. Sobre esta hipótesis, la figura de la parte baja de la viñeta es o bien el espíritu de Drop que Jasper cree ver en la bóveda, o si no, si la sombra de la figura u otras razones parecen concluyentes contra esto, uno de los Vengadores que aguarda el regreso de Jasper. 2. ¿Cómo se descubrirá la verdad? Las principales claves son: 1. El anillo, según sabemos por el relato de Forster citado más arriba, y 2. Como es evidente por el texto, Dachery. Rubius da el anillo a Edwin para que éste se lo dé a Rosa. Pero al romperse el compromiso, Edwin retiene el anillo, Pax. 185-186. Jasper ignora que este se halla en poder de Edwin la noche de Navidad y es, por lo tanto, la única joya que no busca para retirarla del cadáver. Oímos decir al joyero que Jasper tiene, en su mente, un inventario de todo lo demás, y aunque se puede suponer que un asesino cuidadoso preferiría registrar el cadáver a confiarse en un inventario mental que muchas circunstancias podrían haber vuelto engañoso, sin embargo, Jasper parece no haberlo hecho. Por consiguiente, cuando el cuerpo es destruido por la cal viva, queda cierto medio de identificación, que es puesto en conocimiento de Rugias y Vassar. Si Jasper se entera más tarde de la existencia del anillo, debe regresar a la bóveda, o cripta, o donde quiera que haya sido escondido el cadáver, para retirarlo. Allí, deberá enfrentarse con la figura de la parte inferior de la viñeta, e inmediatamente después debe producirse la catástrofe final. Pero el anillo es un agente pasivo. Debe de haber un agente activo en Cloisterham, y este es Dachery. Los acontecimientos están de acuerdo en que se trata de alguien disfrazado. Las alusiones a su masa de cabello blanco, con su evidente sugestión de una peluca, p. 253, lo hacen claro. Pero ¿quién es, entonces? Si la sugerencia de un disfraz es correcta, debe tratarse de alguien conocido por Jasper y probablemente por el lector. Una peluca es ciertamente el disfraz más simple posible, y no se hace alusión a más, pero para un criminal descuidado como Jasper, tal vez un cazador casual como Dachery es suficientemente bueno. El señor Walters ha recorrido la lista de personajes del libro y ha presentado razones convincentes que se oponen a la identificación de Dachery con todos ellos menos uno. Fue seguido por el profesor Jackson y por Sir William Robertson Nicole, quienes aceptaron sus conclusiones, luego de una discusión posterior. No es posible aquí discutir su teoría ni las alternativas en su totalidad, solo las mencionaremos brevemente por turno. 1. El señor Walters identifica a Dachery con Helena Landlass. Su evidencia negativa se basa en las admirables razones que aporta contra cualquier otro nombre. Su evidencia positiva, brevemente sumida, es como sigue. A. El afecto entre Helena y Neville es tan fuerte que, cuando la sospecha cae sobre Neville, Helena estará inmediata y apasionadamente interesada en defender a su hermano gemelo, y por lo tanto es verosímil que tome una parte activa en el combate. B. Cuando niña, 2 veces se ha disfrazado con ropas de muchacho. C. Ella, y solamente ella, tiene la iniciativa, resolución, coraje y adaptabilidad necesarias para desempeñar ese papel. Respecto a esto, hay que pesar frases tan premonitorias como, en ninguna circunstancia, p. 87, o, quien quiera que sea el más interesado se ocupe de ello, p. 92. T. Su retirada a Londres está arreglada para coincidir aproximadamente con la aparición de Dachery en Cloisterham. El profesor Jackson opinaba que el capítulo 18, que describe esta aparición, había sido insertado demasiado pronto, pensaba que debía seguir al actual capítulo 22 y que Dickens había advertido esto. Tal arreglo debía hacer clara la cronología, la entrevista de Rosa con Jasper, su fuga a Londres, la información que la alianza de Staple Inn extrae de ella, el arreglo de su campaña y la llegada de Helena a Cloisterham como Dachery. Este es el argumento a favor de Helena. Otros nombres sugeridos son: 1. Vassar. Se ha alegado que Vassar parece destinado a tener en la historia un lugar más importante del que se le ha asignado hasta ahora, que Rubius dice, en el momento en que Dachery aparece en Cloisterham. En verdad, por el momento no está trabajando aquí, y una firma del piso bajo,
con la que tengo relaciones comerciales, me facilita un reemplazante, que su interés por el teatro indica la posibilidad de que posea un sentido dramático, que lo capacitaría para desempeñar un papel, que como hombre de Norfolk tiene más posibilidades de conocer el viejo método inglés, de llevar las cuentas, que la singalesa Helena. Contra estos argumentos está su somnolencia y mal genio del principio, distinto del alerta y cortés Daichery, y el problema de si su primera aparición como personaje grotesco es apropiada al tan serio e importantísimo trabajo que tendrá que hacer más tarde. 2. Grugias. Esta identificación descansa principalmente en el conocimiento que posee Grugias del verdadero carácter de Jasper, 213.215.239.240, en la sugestión de vigilancia comenzada en la frase, teniendo, o bajo mis miradas, p. 241, y en su real interés en Rosa. También es abogado y sabe qué hechos deben buscarse. Pero también en él hay tanto de grotesco, que la idea del disfraz parece inadmisible. Ni su apariencia ni el lugar que ocupa en la dirección de la alianza de Staple Inn parecen ajustarse a la apariencia y la ociosidad de Daichery. 3. Tartar. Tartar es un hombre ocioso y vive de sus recursos, como Daichery. No conoce Cloisterham, tal como el texto del libro, ya sea que se ajuste a la verdad o como una trampa para el lector, nos dice que le ocurre a Daichery. Tiene el coraje, la iniciativa, la inteligencia y la cortesía de Daichery. Sobre todo, es el único personaje masculino de la obra que está libre para desempeñar el papel. Contra esto se afirma que a Tartar se le ha asignado, p. 288, la misión de visitar a Neville, como una treta contra Jasper, que lo retendrá en Londres. Que es demasiado honesto para ser capaz de la sutileza de Daichery, y que, puesto que nadie lo conoce en Cloisterham, aún el exiguo disfraz que debemos suponer adoptado por Daichery, es innecesario. 4. Andrew Lang, probablemente para destacar las ventajas de la teoría de Helena Landlass, sugirió que Daichery era Neville Landlass, cuyo lugar en Londres fue tomado por Helena, disfrazada suficientemente con ropas masculinas. La teoría, aunque interesante, es tan enteramente especulativa que no puede prestarse a ningún debate. 5. Algún nuevo personaje. Un detective, un pariente aún no presentado de uno de los personajes o algún abogado amigo de Grugias. 6. El mismo Edwin Drood. Esto ha sido propuesto por varios escritores, pero cabe sostener que ha sido eliminado por la evidencia que tenemos respecto de las intenciones de Dickens. Si Jasper fracasó, Edwin era la única persona que podía muy bien ser Daichery. Tales como son las cosas, es el único que no puede serlo. Actualmente, como lo ha decidido Sir W. Robertson Nicole, la hipótesis de Helena Landlass parece prevalecer. Sin embargo, se ha tenido la sensación de que no es satisfactoria. Lang fue llevado a decir que si Daichery no era Drood, debía ser Helena, pero también, Helena puede ser Daichery, pero no debe serlo. G. K. Chesterton expresó los sentimientos de aquellos lectores que, aunque convencidos de la identidad por la evidencia externa, se rebelan contra ella por una convicción interior, cuando escribió, el enemigo manifiesto de Drood, sobre quien recae primero la sospecha, el moreno y huraño Landlass, tiene una hermana aún más morena y, salvo por su dignidad de reina, aún más huraña que él. Coming Walters afirma seriamente que esta princesa bárbara se ha puesto una peluca y se ha disfrazado de Daichery. Ciertamente creo que hay una objeción final a la teoría y es simplemente esto, que es cómica. Hay algo extrañamente torpe e increíble en la idea de una dama tan morena y tan majestuosa disfrazándose de viejo caballero fanfarrón de saco azul y pantalones grises. Tan absurdo sería imaginar a Edith Dombey disfrazándose de mayor Bagstock. Del esclarecimiento gradual del misterio de Daichery, evidentemente es imposible dar ninguna explicación. En el momento en que el libro se corta, la situación es la siguiente. 1. Daichery está en contacto con la alianza de Staple Inn. A menos que sea un completo desconocido para nosotros, movido por motivos que ignoramos, porque provienen de una historia que no se nos ha contado. 2. Conoce a Deputy, que ha sido maltratado por Jasper, y que puede haber visto a Jasper ocupado misteriosamente en los alrededores de la catedral la noche del crimen. 3. Conoce a Dorbles, que puede decir si alguna sustancia nueva ha sido introducida detrás de cualquier pared que golpea. 4. Conoce a la opiómana y su enemistad contra Jasper. Nada sabemos de la causa de esta enemistad. Se han hecho diversas sugestiones, que es la madre de Jasper, o la abuela de Edwin, o la abuela de Rosa Bond, o la madre de una muchacha a la que Jasper ha hecho algún daño. Y estos dos últimos personajes sugieren que hay otro misterio detrás de todo. En la PAG 168. Dorles describe los fantasmas de ruidos,
que escuchó en la Nochebuena precedente, al comienzo de la historia, el fantasma de un grito espantoso, seguido por el fantasma del aullido de un perro, y Jasper poniéndose de pie lanza una muy abrupta y, podría decirse, muy furiosa réplica. ¿Es esto premonitorio de los sonidos reales que se oirán, a, cuando Drew es asesinado o, b, cuando Neville es muerto? ¿Se cometió, entonces, algún otro crimen? ¿Se libró Jasper de alguna otra carga? ¿O fue el suicidio de la hipotética hija de la opiómana? El agrupamiento correcto de estas personas y hechos se hace más difícil por los errores de detalle que Dickens parece haber cometido ocasionalmente. Por ejemplo, es difícil ver por qué en la PAG 21 Jasper deduce del hecho de que él no puede comprender los refunfuños de un chino y un marinero hindú, que un oyente inglés no puede entender los suyos. O nuevamente, en la página 28, Jasper y Edwin van, de la habitación donde está el dibujo que Edwin ha hecho de Rosa, a otra, para cenar. Están sentados en esta otra habitación cuando la cara reconcentrada de Jasper nuevamente se fija en el retrato, y Edwin lanza al retrato, miradas complacientes. Las posibilidades de una mesa de comedor arreglada de tal modo que cada uno de los dos comensales tiene en su campo visual un retrato colgado sobre la chimenea de la habitación vecina son pequeñas. Tales detalles hacen deseable no sacar muchas conclusiones de un trozo de información no apoyado por otros. Sin embargo, será por cierto dando a conocer gradualmente a todo el grupo los hechos relativos a Jasper que actualmente son conocidos solamente por uno u otro de sus miembros, los delirios del opio, la expedición de medianoche, el anillo y probablemente otros episodios pasados que han sido ocultados aún al lector, que el argumento se aclarará. Haciendo saber a Jasper la existencia del anillo, se lo inducirá a suministrar la prueba final contra sí mismo al ir a buscarlo. Llega al lugar donde ha escondido el cuerpo, es enfrentado, capturado después de una lucha en la que muere Landless y, a su debido tiempo es juzgado y ejecutado. Dickens se había propuesto, con Sir Luke Fildes, hacer una visita a la celda de los condenados en Maidstone, para que el artista pudiera hacer un dibujo. Y era en esta celda donde Jasper, tal como Dickens dijo a Forster, debía escribir los últimos capítulos. Era esta historia de la mente de un criminal, C.F. Pax. 265, 267, la curiosa, nueva, incomunicable, fuerte y difícil idea que Dickens había tenido. ¿O era esa idea la del disfraz de Elena como Daiquiri? ¿O era algo no revelado todavía por los comentaristas, pero que aún puede ser investigado en sus primeros movimientos por algún investigador futuro?